Hola, ¿qué tal? En el primer vídeo que os envié de esta serie sobre psicología y coronavirus, os comentaba cómo las circunstancias que estamos viviendo podían afectar de forma importante a nuestro mundo emocional. Y os decía también que posiblemente la emoción que más presente iba a estar, no solamente en este momento, sino a lo largo de tiempo que vendrá, es el miedo. Pero es importante saber también que el miedo es una emoción básica y es una emoción adaptativa, es decir, nos ha permitido sobrevivir como individuos y como especie a lo largo de la historia. Y eso es porque ha servido para activar los mecanismos necesarios que nos permitían defendernos de todas aquellas situaciones peligrosas o amenazantes. Por tanto, actuaba en el aquí y el ahora. Y en estas crisis, además, estamos comprobando que efectivamente cumple esa misión también, ¿no? Es decir, cuando tenemos miedo a contagiarnos, cuando tenemos miedo a desbordarnos pues, emocionalmente, pues desarrollamos una serie de conductas que tratan de paliar ese miedo que se nos produce, ¿no? Pero es verdad también que el miedo puede ser desadaptativo. Y es cuando se alimenta a través de pensamientos, de cantidad de pensamientos, que están sustentados pues en la incertidumbre, en el descontrol y en la inseguridad, ¿no? Y entonces esos pensamientos generan a su vez sentimientos pues de angustia, de ansiedad, de desasosiego, de inseguridad. Y por tanto yo creo que es en ese momento cuando necesitamos elaborar determinadas estrategias para tratar de afrontar esos miedos y que no se conviertan en desbordantes. El miedo y la seguridad son los dos polos, los dos extremos de una misma línea. Si el miedo está muy presente, la seguridad tenderá a desaparecer. Y si la seguridad está presente, el miedo se difumina. El futuro, por definición, es impredecible, pero cómo observamos ese futuro ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? No podemos evitar o cambiar situaciones que aún no han acontecido, pero sí podemos colocarnos ante esas situaciones que puedan llegar de la forma en la que cada uno podrá hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y eso dependerá de la confianza que cada uno tiene en sí mismo, ¿no? Si nosotros sabemos que somos personas resilientes, que ante los embates y las experiencias traumáticas que nos ha podido ofrecer la vida, hemos salido suficientemente airosos y no nos hemos quedado atascados en el victimismo y la queja. Si nosotros sabemos de nosotros mismos que nos adaptamos a las situaciones cambiantes y no nos quedamos anclados en el apego y en la nostalgia por las pérdidas sufridas, si además nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras capacidades, porque en algún momento hemos recurrido a ellas y hemos sabido que estaban ahí, muy posiblemente nuestra confianza va a estar alta, va a ser fuerte, ¿no? Y por tanto vamos a necesitar mucho menos la capacidad de predecir el futuro que va a ocurrir, porque en realidad lo que a nosotros nos va a importar es saber que llegue lo que llegue, va a encontrar al mejor de nosotros mismos para afrontar las situaciones que puedan aparecer. Os propongo un ejercicio muy sencillo para que os pueda ayudar a encontrar en vuestro interior esas fortalezas que todos tenemos y que a veces no nos resulta fácil identificar. Bueno, el ejercicio consiste en dibujar un árbol, el árbol que más os guste, el árbol en fin, ¿no?, con el que estéis más identificados. Solamente tiene que cumplir
tres criterios. Tiene que tener raíces, tiene que tener tronco y tiene que tener en las ramas hojas o frutos, o hojas y frutos. Una vez que lo dibujéis, en las raíces vais a escribir todas aquellas fortalezas que consideráis que forman parte de vosotros, de vuestra personalidad y que sois conscientes que están ahí, que las tenéis. En el tronco vais a escribir aquellas cosas que habéis hecho o que estéis haciendo de las cuales os sintáis orgullosos, os sintáis satisfechos, ¿no? Y ya en las ramas, en las hojas y en los frutos, vais a escribir aquellas cosas que os gustaría conseguir. Y no solamente en el terreno material, digamos, sino también en un terreno, si queréis, pues más personal, más íntimo. Es decir, podéis poner desde me apetecería cambiar de trabajo y conseguir un trabajo X, o también me gustaría convertirme en una persona más asertiva o más extrovertida. Es decir, todas aquellas elementos que os gustaría obtener, que os gustaría conseguir. Una vez que lo hayáis hecho, que hayáis dibujado este árbol, tratad de observar de qué fortalezas que habíais puesto en las raíces, ¿no?, que son normalmente las que están siempre con vosotros, os han ayudado a conseguir hacer eso que hicisteis o que estáis haciendo y que de lo que os sentís orgullosos, ¿no? Y luego observar también hacia arriba, hacia aquello que queréis conseguir, hacia aquellos retos, aquellos anhelos que queréis alcanzar, cómo son de realistas, es decir, cómo están de alineados con vuestras fortalezas y con vuestra experiencia, ¿no? Porque si están muy alejados de lo que vosotros consideráis que tenéis y de lo que habéis hecho, pues digamos que seguramente no serán muy realistas, ¿no? Y lo que lo hace más realista es preguntaros qué es lo que vosotros podéis hacer, de qué depende de vosotros para alcanzar eso. Es decir, cuántas variables dependen de vosotros y cuántas no dependen de vosotros, sino que dependen de otros factores que vosotros no manejáis. Si hay muchos factores que vosotros no manejáis para conseguir eso, digamos que esos objetivos pues dejan de ser realistas, ¿no? Espero que os sea útil e incluso que lo podáis a lo mejor comentar con algún familiar o algún amigo que os ayude también a buscar las fortalezas que a veces se resisten a aparecer en nuestra consciencia. Pues nada.